Bienvenidos a Los Cabos Estoico, el espacio donde exploramos cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a vivir con mayor claridad, propósito y virtud. Soy Alberto Treviño y hoy quiero hablarte de un fenómeno que, aunque es silencioso, es muy real. ¿Qué pasa cuando decides cambiar? Eliges diferente y rompes el pacto social. Y pasa no porque critiques, no porque señales, sino porque ya no haces lo de antes, porque ahora eliges diferente y eso, aunque no lo digas, incomoda. A veces no es el cambio lo que duele, ese cambio revela, pero no en ti, en los demás. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. Hoy en una comida que tenemos mensualmente, compartí con unos amigos, Hilda y Cris, y platicábamos precisamente de la importancia de mantenerte firme cuando decides hacer un cambio en tu vida, donde decides cambiar precisamente los hábitos, y esos hábitos pequeñitos que te van día a día llevando a un cambio muy grande y muy importante en tu vida. Cuando decides dejar una costumbre, un hábito, un vicio o incluso alejarte de un grupo, es como sin querer tú sostuvieras, imagínate esto que te voy a platicar, es como sin querer tú sostuvieras un espejo frente a los demás, frente a tus grupos, a tus amigos, un espejo que no juzga, pero que incomoda, porque refleja aquello que muchos no prefieren mirar. Y la posibilidad de cambiar y el miedo de hacerlo se refleja precisamente, porque la verdad no peca, pero sí incomoda. Cambias tu alimentación y alguien te dice, uy, qué exagerado, porque ya no quieres comer esto o el otro, ¿no? Dejas de tomar y escuchas, ¿qué te pasa? Antes eras más divertido, ¿estás enfermo o qué? Y obviamente si les platicas o comentas que tomas terapia, te advierten, ten cuidado porque te vas a volver loco. Pero la verdad es que tu cambio no molesta por lo que tú haces, sino por lo que despierta, pero en otra persona. Porque tu evolución, aunque sea silenciosa, confronta al que aún no se atreve a dar ese paso que tú estás dando. Hay alguien más que todavía no se atreve y obviamente lo ve como una amenaza. Y en lugar de preguntarte, ¿qué puedo aprender de ese cambio que tú estás haciendo? Prefieren criticarlo, burlarse o simplemente alejarse. ¿Por qué? Porque es más fácil cuestionarte a ti que cuestionarse a ellos mismos. Y ahí es donde descubres que a veces evolucionar no te aleja de los demás, solo te acerca más, pero más a ti. El precio invisible de evolucionar, te lo platico, cambiar para bien no siempre trae aplausos de la gente, a veces trae más distancia, incomprensión, críticas disfrazadas de broma. ¿Cuántas veces no te ha tocado? Ay, qué bien te ves con eso, ¿no? Y ajajaja, la broma, pero te ves bien y tú te sientes bien, pero al de enfrente, a tu amigo le estás incomodando. Y esas bromas pues sí, duelen, de verdad. Aunque sabes que no tienes control sobre lo que piensan los demás, duele porque detrás de esa nueva versión de ti hay una historia que no siempre se ve. Hay esfuerzo, disciplina, heridas y muchas noches de duda que nadie presenció más que tú. La mayoría de las personas juzga tu presente sin conocer tu pasado, no saben de dónde vienes y te juzgan por el resultado
sin tener idea de las opciones que tenías antes de tomar esa decisión. Esto es bien interesante porque lo platicábamos en la comida precisamente. La gente te juzga por la decisión que tomaste y el resultado de esa decisión sin haber ni siquiera preguntado ni nada de qué opciones tenías tú en ese momento, que tenías que tomar una decisión, que a veces son así. Y de pronto te miran como si hubieras traicionado algo después de todo lo que has vivido y decides hacer ese cambio por tu propio beneficio. Ellos sienten como que los traicionaste porque no quieres tomar, o los traicionaste porque estás haciendo ejercicio, o los traicionaste porque te metiste a estudiar, cuando lo único que hiciste fue ser fiel a ti mismo. A eso es precisamente lo que le llaman romper el pacto social. Te lo explico. Ese acuerdo invisible y no consensuado que dice que todos debemos quedarnos igual para que nadie se siente incómodo. No cambies porque no vaya a ser que incomodes a alguien. Es un pacto silencioso que te exige seguir participando en dinámicas que ya no van contigo. Un contrato que nadie firmó, pero todos absolutamente esperan que tú cumplas. Pero el crecimiento no pide permiso. El alma que despierta no vuelve a dormirse solo para agradar a alguien. Una vez que despiertas, te lo digo en serio, ya no hay retorno, porque encontraste una luz dentro de toda esa oscuridad. Y una vez te lo platiqué, nadie llega a la cima, nadie llega a la cima sin haber caminado por el valle de la oscuridad. Y ese valle de la oscuridad te golpea, te derrota, te, te duerme, te lastima. Sin embargo, te va forjando un carácter que una vez que logras un nivel de conciencia más elevado y encuentras la luz de ese despertar, difícilmente, ni por nadie vas a querer regresar. Y sí, obviamente que la coherencia incomoda, porque al que no se atreve a vivirla, le parece arrogante verla en otro. Si yo no puedo hacer algo por mí y tú lo haces, te veo y te juzgo como arrogante, porque estás haciendo algo que yo no puedo, ¿no? Y ahí es donde empieza la famosa admiración negativa. ¿Sabes qué? Que me ha tocado que hay personas que ven a otras haciendo o teniendo un logro, como hacer ejercicio, por ejemplo, algo sencillo, hacer ejercicio y empezar y tener una rutina, lleva 6 meses haciendo ejercicio y pagando el precio en el gimnasio. Como yo no puedo o no quiero romper mi zona de confort para hacerlo también, sí te admiro, pero de manera negativa, que se vuelve en una envidia, porque tu claridad resalta su confusión y tu disciplina deja en evidencia la postergación. Esa postergación que se convierte en procrastinación de ir pateando el bote y no asumir tu responsabilidad. Pero ahí está la verdad más liberadora. No viniste a cumplir con expectativas ajenas, esa es la realidad, viniste a convertirte en quien estás llamado a ser y tú lo estás decidiendo, aunque esto signifique perder la aprobación de quienes no están listos, de los que no están listos para verte a ti evolucionar. Te comparto mi experiencia. Recuerdo claramente el momento en que comenzó mi verdadero proceso de transformación. Fue hace más de 2 años después de tocar fondo, porque el fondo mío es diferente al tuyo. Cada quien tocará su fondo en el momento que le corresponda. Yo me encontraba completamente fuera de balance y supe que si quería salir adelante, tenía que reconstruirme, pero desde adentro. No bastaba con cambiar una sola cosa, tenía que buscar reequilibrar mis 4 dimensiones, y que así les llamé yo, las 4 dimensiones que generan mi vida. Las 4 dimensiones son la mente, las emociones, el físico y también la parte
del espíritu, la parte espiritual, esa dimensión espiritual. Y te quiero platicar una por una. La mental. Llega un momento en la vida donde tu cerebro empieza a tener un desequilibrio, pero bioquímico, donde los transmisores de la serotonina, dopamina y todo lo que se mueve en tu cerebro, a veces batalla para poder hacer las conexiones. Y entonces fue que al entender un poquito o para entender un poco más, busqué ayuda profesional, un especialista con el que trabajé para restaurar ese equilibrio bioquímico de mi cerebro, pero primero tenía que entenderlo, ¿no? Y ya lo entendí, mis niveles de energía, concentración, claridad, pues no era por casualidad que se empezaban a acomodar, había algo que necesitaba atención profunda y en eso trabajé. Tardó tiempo, ¿eh? No piensas que esos cambios se dan de la noche a la mañana, no, tardó tiempo, requirió paciencia, constancia, pero al final funcionó y me dio una tranquilidad el poder saber que tenía ya un trabajo para equilibrar esos trastornos mentales que se van dando con el tiempo. Pasé a la siguiente dimensión, la dimensión emocional. También, obviamente, mis emociones, tenía que controlar mis emociones. Anteriormente había estado en una dinámica de mucho, de una energía muy pesada y de depresión y de angustia. Y de repente venían los fines de semana, me iba con mis amigos, tomábamos y nos divertíamos y me iba a una euforia altísima. Y el domingo regresaba con una cruda y otra vez las emociones altas y bajas. Es bien difícil controlar las emociones así. Así que también busqué ayuda y me acompañó una terapeuta que me enseñó a reconocer primeramente, regular y finalmente liberar mis emociones. Aprendí a no pelear con lo que siento, sino entenderlo para poderlo regular y manejar. Y en ese proceso descubrí que la paz interior no es un destino, es una habilidad que se entrena y la tienes que entrenar todos los días. Y me pongo pruebas emocionales para ver, voy en el carro y ya no le grito al vecino que me está deteniendo el carro, en el tráfico ya trato de escuchar música, un podcast o un audiolibro para tranquilizarme y poder controlar mis emociones. Ese es el segundo. El tercero, el tema físico. Te digo una cosa, el físico, tu cuerpo, es prácticamente el que contiene tu alma, es el contenedor. Entre mejor esté, mejor estás tú también. Sin embargo, no le damos la importancia, no le damos la importancia de cuidarnos. Y el día de hoy te platico, por ahí, por aras del destino, me saqué en un torneo de golf un certificado para ir a un hospital a hacerme un chequeo y hoy fui con mi doctor Daniel y él me estuvo interpretando los resultados de 2 años a la fecha. Increíble los cambios en la parte física. ¿Por qué? Porque acudí a un nutriólogo, ajusté mi alimentación, eliminé el azúcar, la grasa, los carbos y entre el azúcar se fue el alcohol. Y no como un castigo, sino como un acto de amor propio, porque entendí la importancia que tenía tener un equilibrio también en mi físico. Sumé ejercicio diario con un entrenador profesional, Chris. Chris me pone los ejercicios, me supervisa y con cada sesión no solamente fortalecí mi cuerpo, sino, ¿sabes qué? Fortalecí mi voluntad. Ahí es donde se forja el carácter, levantándote todos los días, 5:30 de la mañana, haciendo tu rutina, siguiendo paso a paso la evolución también de la parte física. Y eso me ha dado grandes satisfacciones. Luego me fui a lo más complejo, que así lo veía yo, era poder conectar nuevamente al tema espiritual. Regresé a mi centro, a mi base, a la meditación, a la oración, y no busqué respuestas mágicas, ¿no? De que voy a buscar si se alinearon los planetas o voy a tomarme algo. No. Solo silencio y conexión. Fue ahí, en el espacio sagrado de la quietud, donde volví a encontrarme con mi fe, esa fe que había dejado en un closet guardada y que la sacaba solamente cuando apremiaban las situaciones. Fue ahí donde me encontré con mi fe, con mi propósito y con mi Dios. Entonces, en ese momento pasó algo muy curioso. Cuando dejé de consumir alcohol y cambié mis hábitos alimenticios y empecé a hacer ejercicio, nunca lo anuncié, nunca dije,
ahora voy a dejar de tomar, o hoy empiezo el gimnasio. No, no lo publiqué, no lo impuse a nadie traté de convencer. También hay gente que empieza a cambiar y quiere andar de profeta. Y no, tampoco. Simplemente elegí diferente, por salud, por claridad mental, por congruencia. Lo único que buscaba yo era respeto. Así como yo respeto a las demás personas, lo único que pedía era respeto y ojalá, si se podía, reciprocidad. Pero fue como si esa decisión encendiera una alarma invisible. Algunos amigos lo entendieron y me acompañaron en mi proceso. Otros se alejaron en silencio. Otros lo reconocieron y dijeron, pues qué bueno. Pero otros lo tomaron como una ofensa personal. Y en el proceso entendí una de las lecciones más duras, que fue cambiar no siempre te hace perder amigos. A veces solo aclara quiénes lo eran de verdad, quiénes lo eran realmente tus amigos. Tu evolución sí, si lo intentas, va a filtrar muchas cosas. Y dentro de todo, pues tus grupos, tus amistades. Y aunque al principio duele, con el tiempo agradeces. Porque al final del día, el precio de ser tú mismo es muy alto, pero el precio de no serlo es mucho más alto. Por eso te digo, no estás solo. Y si estás en este proceso de búsqueda, de lucha, de cambio, dale para adelante. No tienes que pedir permiso a nadie, no tienes que justificarte con nadie, no tienes que avisarle a nadie. Eres tú y tu propia convicción de cambio lo que te va a hacer seguir con disciplina, lo que te va a hacer romper con la procrastinación y encontrar un camino que te lleve precisamente a lograr tu propósito. Porque el propósito no se pierde ni se encuentra, se olvida. Y ese propósito que tú olvidaste lo puedes encontrar cuando tengas paz, pero sobre todo, ¿sabes qué? Cuando tengas libertad, cuando no tengas que dar cuentas a nadie. Pues muy bien, con esto terminamos el episodio, el contenido del episodio. Y ahora pasamos al tema de la filosofía estoica. Ahí es donde a mí me encanta, ¿no? Porque hay frases de una gran sabiduría. Y esa sabiduría lo platicábamos esta tarde, más de 2300 años. El estoicismo ha influido no solamente en las religiones, en las otras filosofías. Te platicaba que el estoicismo es la primera escuela de filosofía en la historia que puso a la mujer al mismo nivel que el hombre y la aceptaba con los brazos abiertos para que debatieran y con todos los derechos y obligaciones de un hombre. Entonces, la filosofía estoica resume lo que hemos platicado en una frase claritita de Epicteto. No expliques tu filosofía, vívela. Te lo repito, no expliques tu filosofía, vívela. Para los estoicos, los filósofos no eran aquellos que se la pasaban como parlanchines hablando de cosas importantes, de filosofía, de estoica, de Epicuro o Séneca o el otro. Era cómo vivías. Ellos te juzgaban por sus actos. Por eso te decían que no expliques tu filosofía, vívela y la gente se dará cuenta. Los estoicos no buscaban convencer al mundo, sino transformarse a sí mismos. Sus decisiones, sus discursos, su vida era su argumento. Sabían que la virtud no se grita, te lo he dicho, se practica en silencio, en lo cotidiano y en la forma que eliges responder, aunque nadie te aplauda. Cuando eliges actuar con templanza, con moderación, sabiduría, cuando eliges lo correcto, aunque no sea popular, cuando decides soltar lo que no puedes controlar y abrazar lo que sí depende de ti, estás aplicando la verdadera fuerza estoica, la de gobernarte a ti mismo, aunque eso signifique nadar, sí, pero nadar contracorriente. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió: si sabes que estás actuando con justicia, entonces sigue. Lo que digan los demás, no te pertenece.
Fíjate, y desde entonces la virtud que él habla en esta frase es la justicia, precisamente. Las virtudes es la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría. Y él habla aquí, si sabes que actúas con justicia, entonces sigue. Lo que digan los demás no te pertenece. Y ese pensamiento, en ese pensamiento hay una libertad absoluta, porque no dependes de lo que los demás digan, porque mientras muchos viven atrapados por la necesidad de aprobación, los estoicos nos recuerdan que la coherencia interna vale mucho más que cualquier aplauso externo. No necesitas justificar tu evolución, no necesitas explicar tus límites, no necesitas pedir permiso para elegir lo que te hace bien a ti. Solo necesitas, ¿sabes qué? Vivirlo y seguir caminando, aunque sea solo, aunque duela, aunque los demás no te entiendan. Tienes que seguir caminando. Y eso también es virtud. Por eso Marco Aurelio decía que los obstáculos en el camino se convierten en el camino. ¿Sabes por qué? Porque para poder llegar a donde estás tú ahorita, sentado, parado, corriendo, escuchando este podcast, tuviste que haber pasado por muchas dificultades. Y si vas aprendiendo de cada una de las dificultades, puedes en algún momento llegar a generar ese conocimiento y esa sabiduría como lo hicieron los estoicos. Pues muy bien, ahora pasamos a las recomendaciones de la semana, esas que me estás pidiendo siempre para poder seguir leyendo algún buen libro o viendo una buena película. Hoy te quiero recomendar un libro que se llama Los dones de la imperfección de Brené Brown. Es una guía muy fuerte y poderosa para soltar quien crees que deberías ser y abrazar quien realmente eres. Este libro nos recuerda que la autenticidad no se logra sin luchar internamente y sin incomodar el entorno. Cada vez que tú cambies, alguien se va a incomodar. Cada vez que tú tengas un triunfo, va a ser una derrota para alguien más. Es interesante, pero vivir con valentía significa precisamente mostrarte completo, imperfecto, vulnerable, pero sobre todo verdadero. Eso te va a generar una libertad tremenda. Los dones de la imperfección. Léelo, está muy padre y te lo recomiendo. La película. Esta película es una película muy interesante dirigida por Matt Rose del 2016. Se llama Captain Fantastic. Es una historia muy, muy conmovedora sobre un padre que decide criar a sus hijos lejos de todas las normas sociales, apostando por una vida auténtica, libre, pero sobre todo profunda. Y él nos recuerda cómo enfrentarnos al mundo exterior, ¿no? Y hace una pregunta que te la quiero compartir. ¿Vale la pena pagar el precio de ser diferente cuando el costo de adaptarte es traicionarte a ti mismo? Te la voy a repetir porque es bastante profunda. Vale la pena pagar el precio de ser diferente cuando el costo de adaptarte es traicionarte a ti mismo. Es una película que habla de principios, decisiones difíciles y del valor de vivir con coherencia, aunque te duela, para que la veas. Captain, fantastic. Ahora sí llegamos a la reflexión final y al llamado a la acción. Esta parte me encanta, te la comparto. Cambiar no es traicionar a nadie, es regresar a ti, a tu centro. Es tener el valor de escucharte, de priorizarte, de evolucionar, aunque no todos entiendan el por qué. Hoy precisamente en una plática con esta amiga Hilda, platicábamos de lo importante que es precisamente priorizarte. Estamos cargando con los temas de los hermanos, de los hijos, de los padres, las parejas, de los amigos, de todo mundo. Estamos en primera fila siempre ayudando. ¿Y sabes qué? Siempre, casi siempre dejamos al final a nosotros mismos. Es por ello que es tener el valor de priorizarte, de evolucionar, aunque no te entiendan.
Ahorita el más importante precisamente eres tú. Y sí, a veces elegir diferente te costará amistades, no te van a entender y tal vez se alejen. Algún día regresarán o no. Y también espacios donde ibas antes y te sentías que pertenecías, que encajabas, y ahora siendo tú mismo, tal vez ya no. Pertenencias, porque antes para ti era importante la validación externa, te vestías con marcas, carros del año, relojes y demás, porque esas pertenencias te daban a ti precisamente el valor. El valor no eras tú, el valor eran esas cosas, esas pertenencias que tú tenías y rituales compartidos, porque tal vez tengas que romper con ese pacto social y a lo mejor, como te decía, el precio de tratar de integrarte es mucho más alto que traicionarte a ti mismo. Nunca pierdes cuando lo que estás ganando es paz. Así que si hoy estás en un punto de incomodidad, si sientes que tu crecimiento está incomodando a otros, si el precio de tu cambio parece alto, recuerda esto, el precio de evolucionar, sí duele, pero el costo de quedarte donde no perteneces duele más y es tu alma. Elige tu alma, elige tu paz, elige tu camino, aunque lo camines solo por un tiempo. No siempre vas a estar solo, vas a estar mejor que lo que te imaginas. Así que no te preocupes si tú piensas que este proceso que estás viviendo lo necesitas compartir, vas a encontrar, van a cruzarse personas en tu vida que están viviendo lo mismo que tú y te van a entender. Pero habrá otras que no te entiendan, porque ¿sabes qué? El ego, el ego es el peor enemigo y el ego no te permite ver más allá de lo que te pone como prioridad. Entonces, como tú ya no tienes ese ego, ves las cosas diferentes y las estás viendo porque te estás viendo por ti y estás viviendo con virtud. Así que gracias por escucharme en Los Cabos Estoico. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con quien más lo necesite. Créeme, cada reunión, cada cena, cada ronda que tengo de deporte, de gimnasio, siempre se acercan personas que preguntan y están interesados por conocer más del estoicismo. He recomendado libros, los he regalado y la gente está ávida de encontrar el camino de la virtud, y el estoicismo es precisamente la caja de herramientas para poner en práctica una sabiduría milenaria. Así que pues dale para adelante y síguenos en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, Instagram, TikTok y Facebook. Y únete a nuestra comunidad de buscadores valientes, sobre todo de nadadores, así les llamo yo, nadadores contracorriente. Bueno, nos encontramos nuevamente en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.